La vida y el triste final de Valerie Hobson. Valerie nació en Larne, condado de Antrim, en Ulster. Su padre, Robert Gordon Hobson, era capitán de la Royal Navy. Su madre era Violet Hobson. Antes de cumplir los 11 años, Hobson había comenzado a estudiar actuación y baile en la Royal Academy of Dramatic Arts. En 1935, a los 17 años, apareció como la baronesa Frankenstein en La novia de Frankenstein, con Boris Karloff y Colin Clive. Actuó junto a Henry Hill ese mismo año en Werewolf of London, la primera película de hombres lobo de Hollywood. La novia de Frankenstein es una película de terror de ciencia ficción estadounidense de 1935 y la primera secuela de la película Frankenstein de Universal Pictures de 1931. Al igual que con la primera película, La novia de Frankenstein fue dirigida por James Whale, protagonizada por Boris Karloff como el monstruo y Colin Clive como el Dr. Frankenstein. La secuela presenta a Eliza Lanchester en el doble papel de Mary Shelley y el personaje principal al final de la película. Colin Clive repite su papel de Henry Frankenstein y Ernest Thesiger interpreta el papel del Dr. Septimus Pretorius. La segunda mitad de la década de 1940 vio a Hobson en quizás sus dos papeles más memorables como la adulta Stella en la adaptación de David Lean de Great Expectations de 1946 y como la refinada y virtuosa Edith Gascoigne en la comedia negra Kind Hearts and Coronets de 1949. Grandes Esperanzas es una película dramática británica de 1946 dirigida por David Lean, basada en la novela de 1861 de Charles Dickens y protagonizada por John Mills y Valerie Hobson. El elenco de apoyo incluyó a Bernard Miles, Francis L. Sullivan, Anthony Weger, Gene Simmons, Finlay Curry, Martita Hunt y Alec Guinness. El guión se basaba en una versión reducida de la novela de Dickens. Fue escrita por David Lean, Anthony Havelock Allan, Cecil McIvern, Ronald Neame y Kay Walsh, después de que Lean viera una versión teatral abreviada de 1939 de la novela, escrita por Alec Guinness. En la versión teatral, Guinness interpretó a Herbert Pocket, mientras que Martita Hunt interpretó a Miss Havisham, papeles que repitieron para la película. En 1952 se divorció de su primer marido, el productor de cine Anthony Havelock Allan. En 1954 se casó con el brigadier John Profumo, miembro del Parlamento, y poco después dejó de actuar. Profumo fue un destacado político de ascendencia italiana. El último papel protagonista de Hobson fue en la producción londinense original de la obra musical de Rodgers y Hammerstein, The King and I, que se estrenó en el Theatre Royal, en Drury Lane, el 8 de octubre de 1953. Interpretó a la señora Anna Leonowens, junto al rey de Hebert Lom. El espectáculo tuvo una duración de 926 funciones. The King and I es el quinto musical del equipo de Rodgers y Hammerstein. Se basa en la novela de Margaret Landon, Anna and the King of Siam, de 1944. A su vez, se deriva de las memorias de Anna Leonowens, institutriz de los hijos del rey Mongkut de Siam a principios de la década de 1960. La trama del musical relata las experiencias de Anna, una maestra de escuela británica que es conocida como parte del impulso del rey para modernizar su país. La relación entre el rey y Anna está marcada por el conflicto durante gran parte de la obra, así como por un amor que ninguno de los dos pudo o puede admitir. Después de que la carrera ministerial de Profumo terminase en desgracia en 1963, luego de las revelaciones de que había mentido a la Cámara de los Comunes sobre su romance con Christine Keeler, Hobson
La apoyó y trabajaron juntos con fines benéficos para el resto de su vida, aunque ella los extrañaba. El hijo mayor de Hobson, Simon Anthony Cleaver Havelock Allan, nació en mayo de 1944 con síndrome de Down y murió en enero de 1991. Su hijo mediano, Mark Havelock Allan, nació el 4 de abril de 1951 y se convirtió en juez. Su hijo menor es el autor de David Profumo, el cual nace el 16 de octubre de 1955 y quien escribió Bringing the House Down, a Family Memoir, de 2006, sobre aquel escándalo. En él escribe que sus padres no le dijeron nada del escándalo y que se enteró por otro chico de la escuela. Después de su muerte, el cuerpo de Hobson fue incinerado de acuerdo con sus deseos. La mitad de sus cenizas fueron enterradas en el panteón familiar de Hersman. El resto fueron esparcidos el 1 de enero de 1999 por sus hijos David Profumo y Mark Havelock Allan, cerca de la granja de la familia en Escocia. Hobson fue interpretado por Deborah Grant en la película Scandal, de 1989. Película por Joanna Riding en el musical de Andrew Lloyd Webber, Stephen Ward The Musical, que se estrenó en el Aldwych Theatre el 19 de diciembre de 2013, y por Emilia Fox en la miniserie de la BBC El juicio de Christine Keeler en 2019. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Valerie Hobson. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.